Pablo, su vida y sus escritos. Muy buenas noches para todos y todas los que están conectados en el canal de Facebook de Peregrina María y también a todos los que están conectados en Zoom. Bienvenidos, bienvenidas a esta séptima clase sobre las cartas de San Pablo. Hoy una carta muy especial, muy importante para todos nosotros, la carta a los Colosenses. ¿Por qué los Colosenses? Porque la iglesia de Colosas fue una región muy importante en todo lo de la evangelización, el anuncio de la buena nueva, pero como Pablo estaba preso, pues él no estuvo presente. Hubo un personaje muy especial que vamos a tener ahí presente, que fue el que le comunicó todas estas cosas a Pablo cuando estuvo en cautiverio. Pero para empezar, iniciemos como siempre, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, hoy queremos conocerte en el mensaje que San Pablo dio a la iglesia de Colosas, mediante la carta que escribió en cautiverio a la comunidad de los colosenses. Y por eso resaltamos en esta noche esos versículos del capítulo 1. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos, para que tengan la primacía en todas las cosas, porque Dios lo colocó con toda plenitud y por él reconciliar consigo todas las cosas, pacificando por la sangre de la cruz todas ellas, así las de la tierra como las del cielo. Padre bueno, te damos gracias porque estás con nosotros y abrimos nuestro corazón a ti. En la presencia de tu Hijo, en la carta a los Colosenses, nos vas a hablar de una manera muy especial sobre Jesús, sobre lo que Él hizo por la humanidad. El Espíritu Santo, que viene como bálsamo sobre cada uno de nosotros, para que nos dé sus dones, sus carismas y sus frutos, y de esta forma podamos seguir conociéndote más en la palabra, más en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Voy a compartir en este momento la pantalla para que podamos ver las diapositivas de la clase de hoy y de esta manera poder tener una guía, ¿sí? Una guía que nos muestre todo este caminar de conocer sus escritos de San Pablo. Para los que hoy se conectan por primera vez, vuelvo a presentarme. Mi nombre es John Jairo Neira Hurtado, de Colombia, profesional en Ciencias Bíblicas de la Universidad Minuto de Dios, estudios en Derechos Humanos y Posconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana, estudios en Predicación del Centro Fuego Nuevo de Uniminuto, estudios eclesiásticos del Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales, y soy el coordinador académico del Instituto de la Plataforma de Estudios Bíblicos y Pastorales del Instituto de Biblia.com. Para mí es un gusto volver a encontrarnos después de que teníamos
un compromiso hace 8 días, pero por la salud no pude realizarlo, pero aquí estamos ya en esta séptima clase. Y el objetivo de hoy, de esta clase, es dar a conocer a los participantes el propósito de la carta a los colosenses. Y su mensaje está enfocado en la divinidad, ¿sí? Misión salvadora y supremacía de Jesucristo. En esas tres indicaciones: divinidad, misión salvadora y supremacía de Jesucristo. Con esto podemos darnos cuenta de cómo realmente estamos caminando en un conocimiento muy especial de las cartas de San Pablo. Entonces, carta a los colosenses, un poco de ese contexto de la carta. Entonces, en el mapa podemos ubicarnos allí, cerca a Colosas, es decir, a los colosenses. Colosas está cerca a la Odisea, a Éfeso, a Mira, a Atalía, a Perge, ¿sí? Antioquía de Pisidia, un poco así, a la Hierápolis, que también lo tocamos un tema hace como 15 días, tocamos también a esta región importantísima, ¿sí? Muy importantísima, en la cual trabajamos en esto, en todo el conocimiento de cómo Pablo, ya en cautiverio, se dedica a no abandonar, ¿sí? A no abandonar especialmente a esas iglesias, a esas comunidades que han acogido de una manera muy importante la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la carta de Pablo a los colosenses fue escrita durante uno de los muchos encarcelamientos de Pablo, ¿sí? Del apóstol. Claro, siempre fue encarcelado por hablar de Jesucristo, ¿sí? Del mensaje de Jesús. La carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido. Esta carta es muy interesante por eso, que Pablo no los conoció, ¿sí? No, en los viajes que se tienen de Pablo, él nunca fundó, digámoslo así, la iglesia de Colosas en ese sentido. No, no. Digamos, pasa por allí, pero nunca él es quien funda o inicia esta comunidad, para que lo tengamos presente. Por tanto, es una comunidad que él no fundó, que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un compañero de Pablo, ¿sí? Llamado Epafras, ¿sí? Acá lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 7. Conforme lo aprendiste de Epafras, nuestro querido compañero y fiel ministro de Cristo, en lugar nuestro, a quien también nos ha manifestado lo que no amáis en el Espíritu. Entonces, Epafras fue el fundador de esta comunidad, iglesia, digámoslo de esta manera, ¿sí? Y que él le fue contando en las visitas que le hacía a Pablo de lo que estaba sucediendo con esta comunidad. Pero también debemos tener presente eh, que aquí el tema es que muchos se estaban alejando del mensaje de Jesús, ¿sí? Se estaban alejando, se estaban alejando. Así que Pablo decide escribir esta carta para alentar, para volver a animar, ¿sí? A los colosenses. Entonces, él aborda cuestiones muy importantes que Epafras le estaba diciendo de lo que estaba sucediendo allí. Y la carta es como desafiarlos a una mayor devoción hacia Jesucristo, ¿sí? A una mayor devoción al Evangelio de Jesús. Voy a tomar mi Biblia y voy a leer los epígrafes, ¿sí? Los epígrafes son los pequeños títulos que tenemos allí en nuestras Biblias. Entonces, en el capítulo 1 podemos encontrar
el saludo, luego viene una acción de gracias, luego habla de la oración por el progreso espiritual de los colosenses, luego habla de la excelencia de la persona de Cristo, luego termina el capítulo 1 hablando de la obra de Cristo y los sufrimientos del apóstol Pablo. En el capítulo 2 nos habla de solicitud por los fieles, luego advertencia sobre las falsas doctrinas y termina el capítulo 2 hablando del falso ascetismo. El capítulo 3 nos va a hablar de la vida nueva en Cristo, la huida de los vicios antiguos, las virtudes cristianas, los deberes familiares. El capítulo 4 es una carta muy corta, 4 capítulos nomás. Nos habla de la oración y prudencia, nos habla de la misión de Tíquico y la despedida. Y así está en mi Biblia pastoral dividida la carta a los colosenses en sus 4 capítulos. Entonces, nosotros estamos invitados a, cuando nos introducimos en la carta, a mirar cada palabra, cada título que podamos tener y mirarlo de una manera muy especial. Por eso es que el diseño y el influjo del pensamiento de la carta son bastante fáciles de seguir, ¿sí? Entonces es una carta muy sencilla de leer, ¿sí? La puedes leer en menos de una hora, ¿sí? Pero cuando digo menos de una hora es que no la leas muy rápido, sino que la leas con un sentido, ¿sí? Mirando qué dice el texto, mirando todo lo que dice el texto. El movimiento de la apertura se centra en Jesús como Mesías, el Mesías exaltado. Pablo quiere exaltar al Mesías, ¿sí? Entonces, Pablo pasa a mostrar cómo ese sufrimiento en la cárcel es para el Jesús exaltado. Pablo puede estar viviendo muchas cosas fuertes en el cautiverio allá, ¿sí? Siendo preso, pero para él, lo que él está viviendo, él lo puede mostrar como esto no fue nada con lo que Jesús vivió, lo sufrió en la cruz y por todo esto, ¿sí? Entonces él lo ve como una manera también de que lo que él hace por el Evangelio no lo hace para pedir algo a cambio, sino para que él sea un testimonio para todos, ¿sí? Para todos los que leen sus cartas. Luego se dirige a los, luego se dirige a las presiones tentadoras a los colosenses, ¿sí? Entonces, que los está alejando del Evangelio de Jesús, ¿sí? Después de esto, se explora la nueva forma de vida que la resurrección de Jesús abrió para ellos. Entonces, es muy importante esto. La iglesia en Colosas estaba amenazada por todo tipo de falsas enseñanzas, también hay que tener presente eso, que resultaron una distorsión del evangelio, del mensaje central del evangelio. Entonces, tengamos presente eso. Entonces, acá un pequeño esquema, ¿sí? Como siempre les he mostrado en las diapositivas, una forma de mirar la carta de los diferentes cartas de Pablo y hoy con la de Colosas, ¿sí? Entonces, como decíamos al principio, acá en el rincón en la parte superior podemos darnos cuenta de que la iglesia de Colosas se le atribuye a Epafras, ¿sí? Y por eso ahí vemos cómo en los dibujitos se puede ver que Epafras miraba lo que estaba sucediendo en Colosas e iba y le contaba a Pablo en la prisión. Y acá vamos a ver que el capítulo 1, del 1, versículo 1 al 23, nos va a hablar de el Mesías exaltado, cómo lo quiere mostrar realmente Pablo. Entonces agradecemos a Dios por su fe. Entonces cuando tú tomas el capítulo 1, versículos 1 y siguientes, es el saludo de Pablo.
Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los creyentes y fieles hermanos de Cristo residentes en Colosas. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre. Entonces, acá hablamos de fe, hablamos de amor y la esperanza. Versículos 3 al 5, que dice así: damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque estamos informados de que su fe en Cristo Jesús y del amor fraterno que tienen a todos los creyentes por la esperanza de lo que está reservado en los cielos, de la que ya oísteis hablar por la palabra de la verdad del Evangelio. Entonces, el Evangelio debe ser la esperanza, ¿sí? Debe ser la esperanza para todos, tanto para los colosenses como para nosotros. Nos habla de la esperanza. Tres cosas fundamentales: la fe, la esperanza y el amor. También conocidas también como todas estas, las virtudes teologales, virtudes teologales. Una virtud es la fe, otra virtud es la esperanza y la mayor virtud de todas es el amor. Entonces, muy importantes. Oramos por mayor sabiduría, entendimiento espiritual. Nos lo sigue enseñando el primer capítulo, ¿sí? Pero versículos 9 y 10. ¿Mm? Y viene el gran poema del Mesías. Un poema que realmente transforma todo lo que nosotros debemos tener presente. Y nos habla de primogénito de toda criatura, versículos del capítulo 1, del 15 al 18. Nos habla de primogénito de entre los muertos, versículo 18b al 20. Entonces, lo voy a leer para que lo tengan muy presente. Dice así: en la creación del mundo, Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por él mismo fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible, lo invisible y lo visible, tanto los tronos como las dominaciones, los principados como las potestades. Absolutamente todo fue creado por él y para él. No olvidemos que esto fue lo que quise tomar como oración inicial, pero acá lo quiero que lo tengamos muy, muy presente, porque es unos ecos que Pablo toma del Antiguo Testamento, ¿sí? De ejemplo, del Génesis, del Salmo 2, versículos, o del 8, del 68, de Éxodo 40, de Proverbios 8, ¿sí? Habla mucho de todo esto que estoy, ¿sí? Él resalta el Antiguo Testamento aquí. Y por eso dice, sigue diciendo, fue creado por él y para él. Y él mismo existe antes que todas las cosas, y todas subsisten en él. En la iglesia, él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, siendo el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser el primero en todo, ya que él quiso, ya que en él quiso el Padre que habitase toda la plenitud. En la obra de redención o reconciliación, quiso también por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, pacificándolas por medio de su sangre. Y a ustedes, es hasta ahí, sigue el versículo 21. Entonces, es un himno o un poema al Mesías, a lo que es él como ser, en la divinidad, en lo que hizo para darnos salvación, ¿sí? Y en lo que sigue mostrándonos hoy en día, en este siglo XXI,
mediante la persona del Espíritu Santo. Entonces, Él lo hace todo posible. Él es, como se dice ahí en el dibujito, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo. Entonces, no olvidemos eso. Somos el cuerpo que sostiene la cabeza. Si uno de nosotros se aleja por cosas de la vida, obviamente la iglesia pues busca la manera de hacerle ver que no se aleje, ¿sí? No te alejes, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Continuando, nos sigue mostrando en el capítulo 1 el apóstol sufriente, versículos 24 y 25. ¿Y qué dice allí? En el 24 y el 25, dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes y por mi parte completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la que fui hecho ministro según la misión que Dios me dio para bien vuestro, con el fin de dar cumplimiento a su mensaje divino, el plan secreto de Dios escondido desde los siglos y desde las generaciones y ahora manifestado a los creyentes a quienes Dios quiso descubrir cuál es la riqueza sublime de este secreto entre los paganos, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Voy a dejarlo hasta ahí, porque lo importante de esto es que en esta pequeña imagen que tenemos acá, que no me sale el marcadorcito rojo para que mostrarles acá donde dice capítulo 1, 24 y 25 al 2:5. Entonces, castigo por anunciar que Jesús es el Señor. Entonces, por eso, él estaba preso. Por la nueva familia multiétnica del Mesías. ¿Qué significa esto? Que lo que estaba haciendo Pablo en su misión evangelizadora era crear una familia multiétnica, es decir, colosas, romanos, efesios, de todas las regiones de los paganos, formar una gran familia, ¿sí? Creyente en el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso él dice, participación en el sufrimiento del Mesías. Es decir, él en su cautiverio, con lo que le pasaba allí, él decía, sufro esto por el Evangelio de Cristo, por anunciar. Pasamos a ese capítulo 2, versículos 6 al 23. La prisión para dar la espalda. ¿Qué significa esto? Acá ya nos empiezan a hablar de las advertencias sobre las falsas doctrinas, ¿sí? Entonces el politeísmo, lo mítico, entonces politeísmo, creer en muchos dioses, ¿sí? Y Pablo con su fe en ese único Dios, ¿sí? Seguía luchando frente a todas estas cosas. Seguía luchando contra ese dilema de los circuncisos, ¿sí? De esos judaizantes que seguían con el mensaje de que tú tienes que circuncidarse para seguir. No, ya no era eso. Ya tenía que ser lo que es el bautismo que Jesús dijo a sus apóstoles que lo narra allí cuando les dice vayan por todo el mundo y a quienes bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya no era como el bautismo con agua de Juan el Bautista, sino con el agua y el Espíritu Santo. Entonces, muy importante eso. Y pasamos también
Hay una parte muy bonita de este esquema, ¿sí? Que nos enseña, se nos invita a vivir en el presente como si la nueva creación hubiera llegado cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador de Jesús. Dos frases sumamente importantes, ¿sí? La resurrección, lo que estamos nosotros, ¿sí? Jesús resucitó para darnos nueva vida, la vida eterna. ¿Mm? Entonces, en el capítulo 3:4 va a hablar de eso, la vida nueva en Cristo o la vida de resurrección. Y acá dice algo muy especial. Por consiguiente, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, Él, que es nuestra vida, entonces nosotros también apareceremos con Él en la gloria. Qué bello, qué bellos versículos, capítulo 3, versículos 1 al 4. Entonces, una nueva humanidad, ¿sí? Pero una nueva humanidad desde la resurrección. ¿Mm? Entonces, tener presente que en el Mesías, en Jesucristo, se nos da todo lo nuevo. Al resucitar, nos da nueva vida, ¿sí? Y por eso nosotros ya no debemos pensar en las cosas de acá terrenales, debemos pensar es en las cosas celestiales, en las de arriba. Por eso resalto muy importantemente lo siguiente. Pablo en Colosas o en la carta a los colosenses muestra una nueva humanidad. Podría ser una casa romana del primer siglo, que era una institución muy autoritaria, donde el patriarca tenía el poder de la vida y de la muerte sobre su esposa, hijos y esclavos. No es así, ¿sí? En un hogar cristiano católico, no es así. Aquí Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así pues, en él, el Señor, la esposa, ¿sí? Permite a su esposo ser responsable con ella. Y el marido está sujeto a Jesús, amando a su esposa y colocando el bienestar de ella por encima del propio. En un hogar donde Jesús es el Señor, como un hogar católico, los niños no son objetos, sino que son llamados a la madurez, al respeto a sus padres, a todas las personas. Los padres deben criar a sus hijos con paciencia, con prudencia, con comprensión y hoy en día con empatía y con resiliencia. Términos que se han agregado en cuanto a hablar del Nuevo Testamento, ¿sí? La empatía y la resiliencia. Ser empáticos con todo el mundo, ¿sí? Como Jesús nos enseña en los evangelios cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú te amas y te respetas, ¿sí? En todos los sentidos, también debes hacerlo con las demás personas, ¿sí? Por eso ya tenemos que pensar nosotros que el cristianismo católico, es vivir al modelo de Jesús. Pablo acogió el modelo de Jesús.
Fue un reto para él, pero no un reto imposible, sino posible, porque como ya conocía de Dios, ahora él tenía que conocer del Hijo. Y eso es lo que él ha hecho en cada una de sus cartas, mostrarles cómo él dejó que Jesús entrara en su vida para luego llevarlo a conocer, darlo a conocer. No podemos, no podemos hablar de Jesucristo si no lo conocemos, si no, si no tenemos un contacto primero con Él, si no hemos vivido una experiencia de Jesús con nosotros. Es muy importante eso. Jesús es Señor del hogar, de la familia, ¿sí? Ya la parte patriarcal se quedó atrás. Ya esa experiencia en la que vivían los judíos, allá ellos lo viven a su manera. Pero el cristianismo es dejar que Jesús reine en ese hogar, en ese padre, en esa madre, en esos niños, niñas, y de esta manera poder mostrar un hogar de testimonio de que Jesús ha entrado a formar parte de esa familia. Perdón. Pero lo más importante es por eso que nosotros debemos mirar de la siguiente manera. Y es que la exhortación que nos habla, el capítulo 3, versículos 12 al 17, la vida en comunidad, en el amor y en la acción de gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es esto tan especial. Dios nos ama y nos ha elegido para que seamos miembros de su pueblo. Por tanto, seamos compasivos, bondadosos, humildes, pacientes, comprensivos, soportes en unos a otros. Perdónense si alguno tiene queja contra el otro. Del mismo modo que el Señor nos perdonó, así también nosotros debemos perdonarnos. Y así continúa esa parte de las virtudes cristianas. Virtudes cristianas que hoy en día a veces se nos olvidan, pasan de largo en nuestra vida. Para ya ir pasando al final de esta clase, tenemos que mirar algo muy especial y es el capítulo 4. ¿Sí? Porque nos dice en ese capítulo 4, oración y prudencia. Amaos, practiquen la justicia y la equidad con los siervos, pues sepan que también ustedes tenían a vuestro amo en el cielo. Perseveren en la oración. Escuchen bien. Perseveremos en la oración. Qué hermosa frase. Perseverad en la oración. Siempre alerta y dando gracias a Dios. Y dando gracias a Dios. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque la oración nos lleva a un encuentro de amor. Un encuentro de amor con el Padre, un encuentro de amor con el Hijo, un encuentro de amor con el Espíritu Santo. Y luego también, sí, también un encuentro con la Santísima Virgen María, cuando hacemos el rosario, cuando hacemos una oración a sus diferentes advocaciones, ¿sí? Entonces, la oración, fundamental en nuestro crecimiento espiritual, fortalece la fe, fortalece el amor, fortalece la esperanza. Nunca desfallezcamos en hacer oración. Es sumamente importante. Pensemos cómo era Pablo en esa cautividad, cómo era Pablo en la cárcel, orando siempre.
porque si él oraba, el Espíritu Santo le daba la fortaleza para seguir adelante con su misión, así estuviera cautivo, para escribir estas cartas de fortaleza espiritual para las diferentes comunidades e iglesias a las que le escribió. Tener muy presente eso en nuestra vida, que también la oración sea una fortaleza para nuestro trabajo pastoral, ¿sí? Luego nos habla al final, ya en la conclusión, ¿sí? Versículos del 7 al 9 sobre la misión de Tíquico, Tíquico, hermano muy querido, fiel ministro del Señor y compañero de trabajo, os contará cómo van todas mis cosas. Os lo envío precisamente para esto, para que tengáis noticias mías y les dé ánimo a ustedes. Con él va Onésimo, vuestro fiel y querido hermano. Informará todo cuanto aquí llevamos a cabo. Entonces, Pablo no hizo un trabajo solo. Pablo vivió en comunidad. Pablo hizo lo que el Espíritu Santo lo inspiraba, ¿sí? Entonces, una de las cosas es eso, que nosotros también vivamos en comunidad, que la comunidad sea una fortaleza. Si tenemos una comunidad a la cual le llamamos familia, familia, pero también tenemos una comunidad allá en nuestra parroquia, en ese lugar donde hacemos pastoral, donde también como el párroco, los agentes de pastoral, los que ayudan a que la comunidad parroquial camine, así como hoy en este momento está caminando la Jornada Mundial de la Juventud con nuestro querido Papa Francisco, pues démonos cuenta de que Pablo animó a esta comunidad a que no decayera, a que sus ánimos no se acabaran, sino que continuaran creyendo en la buena noticia del Evangelio, ¿sí? Del Evangelio, de ver a Jesús como el Mesías. Por eso fue exaltado, por eso recoge muchas cosas del Génesis, de los Salmos, del Éxodo, de los Proverbios, ¿sí? Para mostrarnos esa actitud, ¿sí? Esa actitud de un hijo que hizo la voluntad del Padre. Y finaliza la carta con una despedida. Versículos del capítulo 10, el capítulo 4, del 10 al 18, ¿sí? Y acá, obviamente, nos dice muchas cosas. Saluda Aristarco, mi compañero de prisión, o sea, os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, de quien recibieron instrucciones. Si recurren a ustedes, acogerlas. Y Jesús, llamado justo, ¿sí? Estos son los únicos judíos que trabajan conmigo por el reino de Dios. Ellos me sirvieron de consuelo. Os saluda Epafras, vuestro compatriota, siervo de Jesucristo, que continuamente se esfuerza suplicando por ustedes para que se mantengan firmes y totalmente sometidos a la voluntad de Dios. Mire qué bonita forma de despedir una carta, ¿sí? Involucra a los que están con él allá en prisión y también toca a Jesucristo en muchas partes. Entonces, dice así, soy testigo de lo mucho que se preocupa por ustedes, por los de la Odisea y por los de Iriápolis. Os saluda Lucas, el médico tan querido, Lucas el evangelista. Y Dimas, ¿m? Dimas, un nombre también muy interesante.
Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Cuando ustedes hayan leído esta carta, procuren que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y de la Odisea léala también vosotros. Decid a Arquipo que procure cumplir el ministerio que el Señor le ha encomendado. El saludo es de mi puño y letra, Pablo. Que la gracia de Dios esté con vosotros. Entonces, mira cómo nos encontramos con una carta que da un saludo, da una acción de gracias y empieza a mostrarnos diferentes situaciones. Vuelvo a repetir para que se nos quede grabado: el Mesías exaltado, el apóstol sufriente, la prisión para dar, ¿sí? La prisión para dar la espalda a todo lo que iba en contra del evangelio. Luego la vida de resurrección, lo nuevo, ¿cierto? ¿Mm? Y por último, ya con una despedida. Vayamos a unas conclusiones muy sencillas. Y las conclusiones que quiero compartir con ustedes son las siguientes. Primero, hablar de la excelencia de Cristo. Lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y siguientes, como también se conoce como el himno, ese himno que coloca a Jesús como lo principado, potestad, ¿sí? Todas esas cosas. Cuando leamos esta parte, ¿sí? Leámosla con ese sentimiento tan especial, ¿sí? Porque nos están recordando que Jesús estaba desde el principio, desde el Génesis, ¿sí? Y que luego, cuando viene toda la historia de la salvación, Dios, por su amor a la humanidad, envía a su propio Hijo, ¿sí? Porque todo lo creado fue creado por Él y para Él, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hablar de la vida nueva, ¿sí? Colosenses 3, versículos 1 y siguientes, ¿sí? También es una vida nueva en esa parte de familia, ¿sí? La familia, muy fundamental. Ya dejamos a un lado lo patriarcal y ahora colocamos a Jesús como centro de la vida familiar, como el pilar de nuestras familias, ¿sí? Y Él da la fuerza al esposo para que sea quien guíe a su familia. Da la fuerza a la esposa para que también sea fuerte en guiar a sus hijos. Da la fuerza a esos hijos e hijas para que amen a sus padres y de esta manera la familia crezca en valores cristianos, crezca en la fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Y que todas esas otras cosas que llegan para dañar la vida, ¿sí? Como las falsas doctrinas, hoy también se ve eso. Hay falsas doctrinas que destruyen, ¿sí? La mente del esposo o de la esposa y desvía a esa familia del camino que debe seguir. Que seamos firmes en el Evangelio, que seamos firmes en que el Evangelio es el camino que nos conduce al Padre, que el Evangelio es la forma de mirar el modelo de vida como lo miró San Pablo en la persona de Jesucristo. Y por último, no olvidemos que la oración es sumamente importante en la vida de todo hijo e hija de Dios, en ese ser cristiano católico. La misma palabra de Dios nos lo enseña.
¿sí? Cuando tú abres y miras el Evangelio de Lucas, capítulo 11, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Dice, Jesús estaba orando en cierto lugar cuando acabó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Pero también continúa mostrándonos diferentes momentos de oración en el Evangelio de Lucas, como también ahorita lo estaba diciendo, ¿sí? Al final, en la conclusión de la carta a los Colosenses, mencionó a Lucas, al evangelista. Y si seguimos rápidamente, podemos encontrarnos la capítulo 15, las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el Padre misericordioso o el Hijo pródigo, pero es el Padre misericordioso. Y miramos la persona de ese hijo que ora diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Está haciendo una súplica, ¿sí? Está orando. Luego nos encontramos más adelante con otro momento de oración, cuando los 10 leprosos, ¿sí? Estos 10 leprosos en el capítulo 17 de Lucas, llegan y le piden, si quieres, alaban al Hijo de Dios y le dicen en voz alta, ¿sí? Sobre ese momento, y le dijo, levántate y anda, tu fe te ha salvado, ¿sí? La fe. Y solamente de los 10, uno regresa agradecido. Entonces, también, y en el capítulo 18, la parábola del juez injusto nos dice en la introducción sobre la necesidad de orar siempre sin desfallecer jamás. Jesús les dijo la siguiente parábola, ¿sí? Y les habla de ese juez que no temía a Dios ni a los hombres y de una viuda que buscaba siempre que le hicieran justicia. La oración es sumamente importante, porque aquí dice, y el Señor dijo, considerad lo que dice el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? ¿Les hará esperar? Yo les digo que les hará justicia prontamente, pero el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe en la tierra? La fe, como decía allí en la imagen, fe, fe, amor, esperanza, las virtudes teologales. Necesitamos fe para poder vivir ese amor en la esperanza que nos da el Evangelio todos los días, en la esperanza que Pablo les mostraba a estas comunidades, especialmente a la de los colosenses. No se dejen influenciar por otras doctrinas. Por favor, sigan el Evangelio de Jesucristo. Amén, amén, amén. Y los dejo con una hermosa frase que me encanta de esta carta a los colosenses, que dice así, que la paz de Cristo reine en sus corazones, en la que fueron llamados para formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 15. Vuelvo a repetir. Que la paz de Cristo reine en sus corazones,
en la que fueron llamados para formar un solo cuerpo. Y seamos agradecidos. Amén. Bueno, hasta acá les traigo esta pequeña enseñanza, pequeña explicación de la carta a los colosenses. Quien quiera participar, un eco, lo puede hacer en este momento. Estamos para escucharlos. Si nos abres los micrófonos, Jairo. Sí, claro que sí. Ya. Listo. Los Peregrinos, pueden. muy buenas noches. En nombre de Ricardo Ábalos, les damos las buenas noches el día de hoy. Él, por situaciones de fuerza mayor, no estuvo presente el día de hoy, pero está bien. Entonces, les invitamos a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, o simplemente nos quieren compartir su sentir el día de hoy, les estamos esperando. ¿Quién dijo yo? Anímense, pero todos los micrófonos están apagados. Lo pueden activar en el momento que Sí, quieran. si activan ustedes su micrófono, podemos escucharles. Migdalia, cuéntenos cómo se siente el día de hoy con esto que escuchamos de Jairo. Migdalia, ¿me escucha? Emma Rosario, ¿nos escuchas? Buenas noches. Buenas En noches, realidad, Migdalia. en realidad iba solo a poner muchas gracias por la clase, pero ya que usted me mencionó, no me iba a quedar callada. Excelente, realmente es una carta que también él escribe desde la prisión y excelente la explicación. ¿Qué le digo? Todas las cartas de Pablo son tan ricas y nada, eso cuando Él nos dice de que Cristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia, eso realmente tenemos siempre que tenerlo en cuenta de que la cabeza de todo y en todo es Él, que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Pero también para nuestro deleite, porque Él lo dice, que todo fue creado para nuestro deleite. Muy buena explicación. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias, Mitalia. Gracias a ti, Migdalia, por tu participación. Emma Rosario, cuéntanos, ¿cómo te sentiste hoy? Permítenos escuchar tu voz. ¿Me escucha ahora? Sí. Buenas noches, excelente, como dice mi hermana. Estas explicaciones me llenan y me fortalecen porque, sabes, como siempre hemos estado en las celebraciones de eucarísticas, viendo las cartas del apóstol Pablo, son lecciones eso me llena y me satisface. Esa explicación de John Jairo me remonta y me lleva a pensar mucho en lo que era mi madre, que le gustaban tanto las cartas del apóstol. Me decía, Emma, léeme la carta, porque Pablo es muy inteligente. Y eso siempre me ha llenado. Ese hombre lleno de fe, oye, fue elegido por el mismo Dios, porque pese a lo que él hacía, ya Dios tenía eso destinado para él y ha puesto en nuestro camino en esta peregrinación que queremos hacer. John Jairo es excelente, excelente, se le nota su dominio, su conocimiento y eso me ha gustado mucho. Esta noche fue excelente también, así que muchas gracias, que pasen feliz noche. Excelente explicación, John Jairo, muchas gracias. Señora Emma, todo es gracias a ese Espíritu Santo que nos da para poder leer y sacar lo mejor de esa carta y colocarla. Dios pone las palabras en nuestros labios para que llegue el mensaje que ustedes quieren escuchar. Eso es correcto.
Gracias, Emma. Linda noche. Gracias, ¿Alguien igualmente. más? ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Aprovechen, porque acuérdense que por ahí dice, habla ahora o calla para siempre. Y hay veces que por callarnos perdemos situaciones. Y las preguntas no son equívocas. Toda Así pregunta es, puede tener su respuesta. así es. Bueno, pues yo sí comento algo. Mm, A mí esta carta me parece que es una carta que sirve para compendiar, para unir lo de las cartas anteriores ujú. y que su propósito es ya hacer más conciencia en cada uno de los colosenses sobre la importancia que tiene el conocer a Jesús para poder lograr la salvación. Si no lo conoces, no vas a poder actuar. Si no lo conoces, no puedes estar en oración con Él. Si no lo conoces, incluso creo que podemos decir, a lo mejor me equivoco, que ni siquiera te puedes conocer a ti mismo. Y si no te conoces a ti mismo y si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Muy interesante lo que nos dices. Espectacular. Es así. Ujú. Realmente es eso. Ujú. No Y te otra estás cosa que me equivocando. llama mucho, perdón, John Jairo, otra Tranquilo. cosa que me llama mucho la atención es que Colosas es ahora Turquía. Y me llama mucho la atención que siendo Turquía en donde pues prácticamente se escribe, se da a conocer esta carta, Turquía en la actualidad sea una de las regiones más conflictivas en cuestión de violencia y seguridad, pero también con una mayor diversidad de grupos religiosos. Sí, realmente es como observar que todo lo que se dio en esa región de la evangelización, como que muchas personas empezaron fue más a exiliar, a sacar al cristianismo Ujú, de una forma violenta, obviamente persecución, y los pocos que quedan luchan por seguir anunciando, testimoniando ese evangelio, esa buena nueva. Y es una lucha constante, es un día a ujú. día y obviamente en muchas partes del mundo se sigue viviendo esa persecución, se sigue eh, matando por las diferentes formas de creer en Jesucristo. O sea, vivimos también unos años anteriores donde los islámicos mataban a los cristianos de una manera Ujú, fuerte y así es. obviamente martirizados. Y ojalá, ojalá, yo soy de los que digo, sigamos teniendo fe. Así estemos como presos, como pasó con Pablo, con muchas otras personas que han sido encarceladas en diferentes países del mundo por la fe en Jesucristo, Ujú. el Evangelio siempre va a reinar, siempre va a salir adelante. Y solamente el testimonio de Pablo, de Epafras, de todos estos que caminaron al lado de Pablo, siguieron el mensaje, comprendieron a qué los llamaba Jesús, a qué los llamaba Dios, a seguir la buena nueva. Y ojalá los jóvenes que hoy están en la Jornada Mundial de la Juventud, el mensaje del Evangelio los toque, les toque Ojalá. sus corazones, los llame a muchos a vivir a irse a los monasterios, a las vidas de religiosos, a ser sacerdotes o religiosas, o formar un hogar, pero que el estandarte sea el Evangelio. Esa es la manera. Ojalá. Sí, Pues sí, creo sí. que ha sido una sesión muy, muy redituable. Hemos ganado muchas cosas el día de hoy. No porque las anteriores no nos hayan dado tantos privilegios y tantos premios, pero creo que la de hoy es una manera, pues, de concluir y de juntar todo lo anterior. Mil gracias, Amén. John Jairo. Que Dios Estamos te para siga servir. bendiciendo y pues que tengamos una siguiente o muchas sesiones más contigo. Amén. Queridos peregrinos, si ya no tienen ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, pues muy buenas noches.
Gracias por su presencia, gracias por sus comentarios y nos vemos la siguiente semana.